En ese momento que empiezas a coger esas nuevas concesiones, oye, vamos a ampliar, la cosa va a crecer, la relación con esa deuda que al principio decías, no, somos más tradicionales, es crecimiento, cambia, porque yo lo que veo es que en cierto punto la deuda yo no la considero mala. Hay deuda buena, deuda mala, hay cierta deuda que sí, ¿no? Pero yo considero que si la deuda es para crecer y está apoyada, sustentada en buenos números, la deuda es buenísima si te lleva a otro nivel, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, te digo, sobre esto es que podríamos grabar 3 capítulos, porque en los 12 años me ha acompañado el apalancamiento de una manera muy importante. ¿Qué sucede? Que yo en el inicio del Urauto, bueno, yo como ya asumía una deuda muy importante, no quise coger deuda nueva. En el crecimiento del Urauto sí tuvimos que crecer con deuda y como tú dices, la deuda es buena o mala. Claro, lo principal para que la deuda sea buena es que sea estructurada y que acompañe a un plan de negocio. Lurauto en el crecimiento que ha tenido en los últimos 6 años no le ha acompañado esa bondad. ¿Por qué? Porque, bueno, en el 17 nos metimos aquí, en Navarra, compramos el 70% en unas condiciones en las cuales no hacía falta hacer una gran inversión, o mejor dicho, no hacía falta meternos coger deuda porque tenía un plan de pago en el tiempo y la inversión era asumible. Y lo que yo pretendía era subir el rendimiento como lo hice, que el año 2017, en 9 meses que lo estuve gerenciando, consiguió el récord de beneficio de su historia, de los 22 años que tenía entonces. Y yo lo que pretendía era que con su propio beneficio hacerle un nuevo plan para las inversiones que sí que había que hacer, porque era una empresa que llevaba 22 años sin invertir, ¿no? Y entonces había mucho que renovar. Lo que sucede es que en ese tracto, bueno, la marca, como cogí el control bastante rápido aquí, pues no le bastó y me vieron a mí capaz de hacer algo más. Y la verdad es que sin mucha... sin demasiadas discusiones ni demasiadas opciones, tuvimos que asumir también otra concesión en Vizcaya. Además, era una concesión que llevaba 6 años sin ser concesionario, que lo fue, que como taller era el servicio oficial más importante de toda España y que, bueno, y que fue un concesionario de referencia en un tiempo y que era algo que se estaba deteriorando y que había que dar solución y que la marca consideró de que yo iba a ser capaz de hacerlo, ¿no? Y bueno, y entonces nos tuvimos que meter allí. Metiéndonos allí estábamos haciendo pues, las inversiones necesarias para convertirlo de nuevo en concesionario, con lo cual, claro, tú haces un plan de negocio para Navarra, haces otro plan de negocio para Vizcaya, y en medio de todo eso, pues te cambia. Te cambia porque pues tuvimos diferencias con el 30% que nos quedaban de los socios aquí, y hubo que comprarles al triple del precio que habíamos acordado el precio de compra del resto de la sociedad. Hubo que liquidar lo que se iba a aplazar a 8 años por la salida de ellos del capital, con lo cual, pues bueno. Y además hubo que hacer una serie de inversiones de estándares que parecía que iban a tardar más en hacerse, ¿no? Bueno, en resumen, en 18 meses nos tuvimos que meter en 5,5 millones de inversión cogiendo la deuda que podíamos coger en aquel momento. Entonces, no fue una deuda estructurada y es una deuda pues que, bueno, pues que nos ha ido lastrando un poco. La empresa y los empresarios, ¿no? Que empezaba hablando de los empresarios, yo creo que hasta el mejor del mundo todos tenemos o por las personas o por el funcionamiento, por agentes externos o por las finanzas, son continuos dientes de sierra, ¿no? Porque la empresa es que es un ser vivo en sí y cada día que levantamos la persiana es un escenario distinto, ¿no? Sí, además, lo que pasa que lo vimos todos es que va, y ya va muy bien. Como Claro. pares de empujar, empieza para abajo. No hay un término casi plano que dices, no, aquí me quedo. Es que no te puedes quedar. No, Es no, que no. cuando no avanzas estás retrocediendo. Es un poco el sentimiento creo que tenemos muchos es, no te vuelvas loco, quizás, vale, no te vuelvas loco, pero si no estoy avanzando, intentando mejorar, es que estoy empeorando. Eso es. Y
Claro, es verdad que igual ahí te atropelló un poco todo, ¿no? Claro, Y, pero golpe. fíjate que el 17 fueron 2 años de generación de caja magnífica, de resultados excelentes, con Guipúzcoa y Navarra a full y con unos rendimientos. Y entre el 16 y el 17 es que recogimos todos los reconocimientos que se pueden recoger. Ahí, Y luego en el 18, pues al meternos con Vizcaya, al cambiar el escenario de Navarra, tal cual, pues oye, nos empezó a doler un poco la cabeza y nos duró la resaca hasta el 19. En el 19 hicimos alguna operación financiera que nos permitió tener un poco de más tranquilidad y más calma. Claro, pero tuvimos el COVID a la vuelta de la esquina. sí, a la vuelta nos ¿no? viene el parón. Y pues bueno, pues de aquellos créditos ICOs que todos de una forma o de otra conocemos, pues bueno, pues vamos mirando ya la fecha de vencimiento, ¿no? Tan Sí, próxima. se va acercando por lo menos. Efectivamente. Y cuando dice, bueno, pues va a acabar tal cual, pues bueno, pues estás viendo que tienes que hacer inversiones nuevas, que tienes que estructurar deuda, que tal, que cual. Es un no parar, eso sí que es verdad que es un no parar. Hay una cosa que me parece súper interesante, que de hecho nosotros estamos viviendo un poco también esa etapa en mi caso, de adquisición, de crecimiento inorgánico, y se dan casos en los que el hecho de que tú entres potencia la empresa, ¿no? Entonces, es que, es que hacías uno y gracias a que estemos juntos vamos a hacer 3. Y entonces con ese dinero te voy a pagar. Una forma dices, que es un poco lo que tú estabas planteando aquí cuando entrasteis, decir, hombre, yo entro aquí, se plantea un pago bastante tranquilo, ¿no? Que se puede llevar, aunque luego se revolucionó todo. Y ese hecho es que, no, es que gracias a que yo entro, podemos crecer muchísimo más y ganamos más todos. Y yo creo que a veces cuando tienes ciertas conversaciones con gente a la hora de adquirir empresas y tal, y que o asimilar empresas, te das cuenta de que primero mucha gente piensa que tiene un Google ahí metido, ¿no? Que dices, madre mía, no vale tanto la empresa. Pero por otro lado, no son capaces quizás a veces de ver de que 1 más 1 no son 2 siempre. 1 más 1 sí, absolutamente. puedes ser 2, 3 o 5. Y si eres capaz de hacer 5, hemos ganado 3 por el camino, ¿no? Y es un poco uno de los objetivos. Absolutamente de acuerdo. Es más, cuanto más ámbito de actuación tienes, más perspectiva de las cosas tienes con todo esto. ¿Qué sucede si al final te quedas en tu mini mundo, ¿no? Pues cualquier cosa que ves fuera de la persiana de tu negocio, te parece que, es que ese lo está haciendo mal, o es que eso no es así, o es que tal, ¿no? En Lurauto, has comentado BMW, Mini, claro, pero esto va creciendo, el sector del automóvil está cambiando, has comentado un poco más que la parte normativa o la parte legal está cambiando también en el sector, pero claro, está revolucionadísimo y yo sé que tú estás cogiendo posiciones en los sitios, o sea, tú estás haciendo muchas cosas porque tu mapa de Lurauto, que además si quieres que salga lo pondremos, o sea, que no hay ningún problema. El ecosistema de no es BMW solo, el ecosistema que estáis creando es con planes de futuro, ¿no? Sí, te digo, bueno, en el año 18 resulta que Lurauto en 2 años, bueno, es que no fueron 2 años completos. Marzo del 17, cuando asumo la dirección de aquí en Navarra, y mayo del 18, cuando firmó la adquisición de la concesión de Vizcaya, ¿no? Entonces, es demasiado poco tiempo para todo lo que pasó. Y todo eso que pasó se resume en pasar de un equipo de 54 personas a 168 personas. De tener 3 centros que teníamos en Guipúzcoa a tener 6. De estar facturando 27 millones de euros a facturar 66. Eso es como irse solo a un banquete y comértelo tú solo, ¿no? Tiene luego una digestión complicada. Sí. Pero bueno, una vez que pasamos la digestión de todo eso, sí que es cierto que yo hice varias reflexiones. Una es que, oye, había tenido buen olfato y que algo del negocio sabía por el bagaje, por el tiempo, y que no me había ido mal con las decisiones, pero que también es cierto que la dimensión, que por eso te decía yo que la dimensión que tiene cada uno es lo que te da la perspectiva,
y mi dimensión de negocio no tenía nada que ver hasta la fecha con lo que ya era el Lurauto. Con lo cual hice un consejo de dirección, un consejo asesor, incorporé a Norgestión, una consultora que me acompañó en cada adquisición y que nos hizo unos aportes excelentes, y empezamos a compartir muchas opiniones porque ya me podía yo equivocar, ¿no? Y no quería que solamente fuese mi criterio ni mi reflexión, sino debatir de una manera cada paso que íbamos a dar. Adicionalmente a eso, en el 19, y cuando conseguí poner un poco de armonía con esa operación financiera que he comentado, pues bueno, claro, me pongo a reflexionar y a darme cuenta de que, oye, antes íbamos en una moto que tú giras y giras de inmediato, y que ahora éramos pues más parecido a un camión tráiler que tú giras y al rato gira. Con lo cual, eso unido a la responsabilidad de 181 familias, pues bueno, oye, me tenía que preocupar por lo que pasaba afuera. Lo que pasaba afuera es que yo que leo bastante del sector y de economía, y busco hacerlo de la manera más ágil para concentrarme en lo que de verdad tenga atractivo, pero tener una visión bastante global. Pues bueno, ves que el sharing que apareció en el año 2018, que en el 19 hay nuevos operadores y que además circunstancialmente hay dos operadores que son propiedad, uno de Mercedes y otro de BMW. Y digo, vamos a ver, el sharing en todos lados donde tú ves y lees es un negocio que es un negocio que genera pérdidas, que genera una caja negativa, etc, etc. Pero bueno, si está el fabricante por detrás, tiene una serie de bondades, ¿no? Vale. Pero que se ponga... hay una noticia que no se me olvida en el 19, y es que se pone de acuerdo BMW y Mercedes para fusionar sus plataformas de sharing. Digo, que se ponga de acuerdo los dos fabricantes que durante 100 años no han sido capaces ni de comprar tornillos juntos en un negocio donde pierden dinero, digo, esto no lo entiendo. Y entonces empieza a ahondar. Del 19 al 20, porque en el 20 el COVID aceleró muchísimas tendencias que estaban sucediendo solamente en grandes urbes. Pues ha transformado la demanda. Y es cierto que hoy, pues bueno, pues en las grandes urbes el sharing es una realidad y empieza a ser un negocio como tal. Pero que el sharing da cobertura a otras necesidades, como puede ser a las empresas, como puede ser en vuestra empresa, para dar una solución que genere una movilidad corporativa con menos coches, porque los vehículos se llevan demasiado tiempo parados todos, ¿no? Bueno, ves que la movilidad, hablábamos en el 19, había una ministra que decía que el diésel tenía los días contados, ¿no? En el 19, estamos hablando hace ya 5 años, ¿eh? Bueno, todavía yo creo que le quedan bastantes años al diésel, pero sí es cierto que nos anunciaban la electrificación como algo inminente que, bueno, yo creo que todavía le queda un recorrido para que se implante de una manera más normalizada, ¿no? Y no tan abrupta como algunos piensan o quieren. Y luego veíamos pues que también, si tú veías estudios sociodemográficos, que todas las nuevas generaciones, bueno, estos no quieren ataduras, no quieren propiedad, incluso el número de licencias de conducir ha bajado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo digo, oye, pues si tenemos un negocio que se parece mucho a lo tradicional y que todo lo que viene no se parece nada a lo tradicional, tenemos que empezar a preocuparnos. Y pues bueno, pues hay muchas cosas que se iniciaron en el 19 y otras que estaban sobre papel o en mi cabeza o en cabeza de algunos compañeros del equipo, que conseguimos durante el COVID. A nosotros no nos vino del todo mal, porque nos permitió el dedicarle el tiempo que no tenemos todos los días a madurar muchos proyectos. Y entonces a partir de ahí creamos Lurauto & Co. Y Lurauto & Co se resume en un ecosistema de movilidad al servicio de nuestros clientes. Lurauto tiene una base de datos cualificada de más de 48.000 clientes, ¿vale? Que se dice pronto, ¿eh? Es una base de datos importante. Más del 50% son clientes recurrentes. Nosotros atendemos en nuestros talleres en torno a 2.200, 2.300 coches al mes. Bueno, hay una masa crítica importante a la que ya le podemos ofrecer servicios. Con lo cual, pues bueno, pues nos hicimos distribuidores de varias marcas de motos. La primera fue Silence,
pero con un claim que era que iba a ser una marca, o sea, todo lo que vendiésemos iba a ser movilidad eléctrica, ¿vale? Entonces, hay una línea de micromovilidad que la vendemos bajo la marca propia de Lurauto Electric Mobility, LEM, que da servicio pues de motos desde 1.500 euros hasta de 30.000, con la marca cero si quieres, ¿no? Pero todas eléctricas 100%. Completamos con una marca propia que desarrollamos que se llama Electra, de bicicleta eléctrica que fabricamos en Portugal. Buscamos un fabricante, nos asociamos con él, nos pusimos de acuerdo y fabricamos todos los años, bueno, unos años más que otros, pero todos los años un volumen importante, y también hemos tenido tiempo para aprender, ¿no? Y quitar el mundo de la mountain bike no es nuestro mundo porque es un mundo más especializado. Y nosotros estamos en la bicicleta urbana y en la bicicleta de viaje y la bicicleta plegable. Y tenemos un producto muy bueno con la batería integrada, etc. Aparte, desarrollamos y lo pusimos en marcha el 19, 20, 21, nuestra plataforma de sharing propio, que patrocinamos al Athletic Club, y el Athletic tuvo a 108 usuarios con 13 coches sin llave con nuestra plataforma de sharing y con 3 bases. Pues bueno, pues ahí nació Wasen, ¿vale? Que Wasen en euskera significa vamos. A nuestros clientes empezamos a ofrecerles un sistema de suscripción, porque también vemos la zona de bajas emisiones, que hoy está siendo una realidad, pero que ya de entonces, pues Madrid, Barcelona, ¿no? Depende de qué ciudad, ya había zonas que tenían esas limitaciones, había que darles también una solución. Pues bueno, oye, pues mi hijo que va a estudiar un máster o un compañero que va a hacer un proyecto de 6 meses. Entonces, sistema de suscripción, 6 meses mínimo de permanencia, te matriculamos el coche que sea, ¿vale? Etc. Fuimos ampliando toda esa serie de servicios. Fíjate que lo que yo veo es que al final emprender es una carrera de fondo, eso creo que lo sabemos todos. Y hay momentos en los que tienes que agachar la cabeza y remar, y según vas cogiendo velocidad tienes que levantar la cabeza y ver a dónde vas. Porque al principio hay veces que igual, como dicen, no, esos inicios era me remango y aquí hay que remar y no estás mirando otras cosas más que levantar esto, pero luego es verdad que el barco se hace más grande, hay más gente en el barco y hace falta un capitán. Y el capitán no tiene que estar dándole a los remos, pero tiene que estar mirando el horizonte continuamente, viendo hacia dónde tenemos que ir. Sí, es cierto. Y cambia mucho las horas quizás que pasas haciendo cosas que muchas veces dices, joder, es que está leyendo el periódico, ¿no? O está mirando en internet. Es que tiene que estar haciendo eso. Es que tiene que enterarse de todo lo que está pasando en el sector. Tú decías una cosa muy importante. Estás diciendo, estoy mirando un estudio sociológico sobre el consumo en los jóvenes. Digo, es que, o sea, que yo no miro estudios sociológicos por placer. O sea, entonces, es decir, sí, pero tienes que mirarlo porque mi consumidor dentro de unos años es él. Exacto. Tengo que saber hacia dónde, qué va a querer, ¿no? Entonces, digo, es súper importante que la gente tiene que entender que el tipo de trabajo que haces va cambiando según tienes que adaptarte, ¿no? Absolutamente. Y luego que de nuestras decisiones, no todas las decisiones son acertadas. O sea, hay decisiones que por supuesto quedamos en la diana y hay otras que nos podemos equivocar. Entonces, hay que estar haciendo una vigilancia y una reflexión continua. Más la reflexión que ayer tomamos, que era buena, es posible que el lunes no lo sea, o sea caduca. O sea, lo que sí que es cierto es que estamos en un mundo que es inmensamente más rápido y más cambiante que lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, pienso que uno de nuestros mayores valores debe de ser el ser capaces de cambiar y el ser flexibles. Nosotros tenemos un corazón, que ese corazón es Txuri-Urdin, es azul y blanco y es bávaro, que es BMW. Eso es lo que nos hace bombear nuestra sangre todos los días. Y en tu caso igual es gasolina. Sí. Bueno, aunque no esté perfectamente visto, ¿no? Pero sí. Pero esto es lo que nos mueve todos los días, y a nuestro cliente, que es un cliente de BMW y Premium, tenemos que darle el máximo de servicios para cubrir todas las necesidades que tenga. Que hay muchas que el fabricante se las va dando y las va teniendo, por supuesto, y otras que no son negocio para el fabricante y que nosotros
pues bueno, pues igual tenemos ahí una pequeña oportunidad, un nicho de negocio para mantenerlo más fiel, para mantenerlo más satisfecho con nosotros, en definitiva, más cautivo, ¿no? Y más convencido de ese claim que ponen mucho como hashtag de soy de Lurauto.